tal amigos? Muy buenos días. Un sábado bastante lluvioso. Aquí nos encontramos para transmitir una palabra de bendición, una palabra breve que sea de bendición para tu vida. Dice la Sagrada Escritura, bondad de David hacia Menfiboset. Dijo David, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, el cual llamaron para que viniese a David, y el rey le dijo, ¿eres tú Siba? Y él respondió, tu siervo. El rey le dijo, ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordias de Dios? Y Siba respondió al rey, aún ha quedado un hijo de Jonatán, pero ni tan siquiera le dijo su nombre, sino que le dijo precisamente, es lisiado de los pies. En esta ocasión queremos hablar acerca de cómo tener éxito y seguir siendo humilde. Y usted se preguntará por qué algunos que primero fueron humildes alcanzaron el éxito y dejaron de ser humildes. Así que no se vaya, que tenemos una palabra maravillosa para usted. Sabe que en una ocasión conocí de un relato acerca de algo muy común en nuestro país, Panamá, para todos los que nos escuchan del Caribe, Suramérica, Centroamérica. En Panamá muchas personas viven de la lotería. Y esta mujer con un duro trabajo crió a su hijo y lo hizo un profesional, y este hijo llegó a comprar una casa majestuosa. Y sin embargo los vecinos nunca veían la madre de este muchacho por allí. ¿Por qué razón? Porque se avergonzaba de llevar a su madre al vecindario, porque su madre vendía lotería. Sin embargo, esta mujer con mucho esfuerzo lo crió. Aquí en Panamá es muy común encontrar que muchos transportistas que manejan taxis han graduado a sus hijos de la universidad, y algunos son médicos, doctores e ingenieros. Y a veces estos muchachos cambian al momento que alcanzan el éxito. De eso queremos estar hablando. Y yo he decidido hacer esta palabra precisamente porque es una necesidad en nuestro país. Y usted necesita escuchar esta palabra. Porque de repente usted ha sido una persona que ha alcanzado el éxito, pero el éxito así como que lo ha mareado. Y muchos se olvidan del barrio en el cual crecieron y ya no quieren frecuentar a los amigos que antes tenían, con aquellos que jugaste jacks o jugaste béisbol o jugaste a la lata. Y ahora te consideras una persona diferente sencillamente porque has alcanzado éxito. Una situación bastante increíble, ¿verdad? Sin embargo, si una persona que ha sido humilde y alcanza el éxito en su vida, tiene dos formas de actuar. ¿Sabía usted eso? Puede tener éxito y seguir con humildad, o sencillamente su humildad se verá transformada en orgullo o en prepotencia. Pero analicemos primeramente el lado positivo antes de analizar el lado negativo. Mire, cuando una persona ha alcanzado éxito y su parte interior es transformada, deja de ser el mismo. Cuando las personas comienzan a alcanzar cierto grado de adquisiciones como un automóvil, una casa, una propiedad, animales, bendiciones de Dios, muchas veces esa persona por las adquisiciones materiales se transforma. Sus emociones también por ende se transforman. Y socialmente observamos que, por ejemplo, los famosos dejan de vivir en sus países para irse a aquellos países como Dubái, como Los Ángeles, como Nueva York. Y muchos se distancian de su familia y otros hasta dejan de ver a sus familiares. Entonces, ¿qué ocurre con un humilde que
ha ganado éxito. Mire, muchas veces a las personas es más fácil aceptar a alguien que ya ha tenido éxito y que ha alcanzado más éxito, que aceptar a una persona que viene del patio o que ha sido humilde o que se le conoce pues su trayectoria, y muchas veces esto no es aceptado, no es adulado, más bien es envidiado, y muchos dicen, pero ¿por qué alcanzó éxito si él viene desde abajo? Y muchas veces a esa persona le cuesta disfrutar su éxito precisamente por lo que piensan acerca de él. Y a veces esa persona humilde que ha alcanzado éxito quiere brindar de sí su conocimiento, quiere compartir sus pertenencias, y esta persona sufre porque no es valorada por las cosas que Dios le ha dado, por las cosas que ha alcanzado. Entonces se convierte en una víctima de la envidia. Esto puede ocurrir con una persona que era humilde y que alcanzó el éxito. Ahora bien, la humildad del hombre exitoso muchas veces lo lleva a no defenderse. La persona muchas veces se anida en su concha, como fue el caso de este hombre llamado Menfiboset, quien vivía retraído, quien se sentía rechazado. Dice la palabra de Dios que Menfiboset fue un infante que en el momento que murió su abuelo, el rey Saúl, la muchacha criada que trabajaba en la casa de Saúl, como era algo muy típico, muere el rey y matan a toda la descendencia, corrió con el chico en brazos y lo dejó caer y quedó tullido de las dos piernas. Este es el caso de Menfiboset. Y Menfiboset vivió en una ciudad que la traducción al español Lodebar significa lugar vacío, infructuoso. Y allí crece este descendiente de Saúl llamado Menfiboset. Y ya cuando el tiempo había transcurrido, el rey David se pregunta, ¿habrá algún descendiente a quien haga yo misericordia? Entonces aquí tenemos dos casos. Menfiboset, que está en grado de humildad y no tiene éxito, y David, que está en grado de éxito pero que mantiene su humildad. Y mandó a llamar a su siervo Siba, un hombre envidioso que quería las pertenencias de David. Y David le pregunta, ¿hay algún descendiente? Sí, hay un tullido por allí. Entonces David lo mandó a llamar, y como era lógico de pensarse, Menfiboset pensaría, el rey quiere quitarme a la cabeza. Sin embargo, la palabra de Dios dice que el rey lo llevó a su mesa, lo sentó en su comedor del reino. Los otros hijos y familiares y sirvientes y generosos de David quizás decían, ¿qué hace este hombre tullido aquí en nuestra mesa? Sin embargo, David reconoció que había un pacto entre Jonatán y él, en el cual David no haría daño a algún descendiente de Jonatán. Y en este caso encontramos a este hombre llamado Menfiboset, a quien ahora Dios le pone a un sirviente con sus 10 hijos y una población de 200 hombres a los pies de Menfiboset. O sea que de la noche a la mañana, este hombre humilde alcanza el éxito por ser un descendiente con todo el derecho de un hombre del rey llamado Saúl. Así que podemos observar aquí un parangón para que hagamos una comparación entre una cosa y otra. Hoy día se habla de que existe un evangelio moderno, un neoevangelio. Y se le enseña a las personas que hay que tener muchos cuidados con andar con la gente tóxica y que hay que apartarlos y tal vez hasta discriminarlo. Sin embargo, no es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Este hombre llamado Menfiboset, cuando se acercó al rey, le dijo, soy yo un perro para sentarme a la mesa del rey. O sea, su grado de humildad y de frustración era tan profundo que él no sentía que él
tenía la posición de heredero de su abuelo, el rey Saúl. Y sin embargo fue menospreciado por la sociedad entonces. Y hoy día se enseña que las personas tóxicas son aquellas de poco conocimiento, tanto secular como bíblico. No te unas con esta persona porque esto te está utilizando como un trampolín para alcanzar sus fines. Esta persona no tiene dinero, apártate de él porque no te va a poder dar un préstamo, no te va a poder ayudar en tu negocio, no tiene ni para comprarte una soda. Es un tóxico. Y eso es lo que se enseña hoy día en ese nuevo evangelio. Sin embargo, la palabra de Dios nos dice que Jesús nos enseñó a caminar con los humildes. Jesús nos enseñó que por más pobre que sea una persona, alguna virtud tiene que tener. Algo tiene para mostrarnos y enseñarnos. ¿Sabía usted eso? También hay algo muy curioso, que aún el apóstol Pablo enseñó que estas personas, por más torpes que sean, no se van a apartar de Dios. De repente sí es cierto que nos van a observar, a absorber, nos van a restar un poco de tiempo. Quizás serán un poco más difícil para entender algunas comprensiones de las Sagradas Escrituras, pero no son tóxicos. Tóxico es una persona, por ejemplo, como el caso de los presidiarios. El preso sale de la cárcel, llega a la iglesia, su pastor le recomienda: ten cuidado de reunirte con aquellos muchachos que están en aquella esquina. Tú sabes que ellos venden droga, tú sabes que ellos viven de ellos sí son tóxicos. Porque la palabra toxicidad viene de veneno. Son venenosos en el aspecto de que te pueden volver a involucrar y puedes volver a quedar preso. En ese caso podemos hablar de el término tóxico. Pero con hermanos que están dentro de la congregación, entre las cuatro paredes, que se acercan a pedir una ayuda, que quizás son, digamos, tontos, quizás no son muy capacitados, son personas que en realidad necesitan una ayuda. Entonces, si una persona necesita una ayuda de mí, yo tengo que brindársela. Y por esa razón encontramos que Jesús, allá en Judea, se acercaba a la prostituta, a la viuda, al huérfano, al desamparado, al enfermo, y no los llamó tóxicos. Así que cuidado, hombre de Dios, mujer de Dios, con estar predicando este nuevo evangelio. Hoy día se enseña, no, pero lo que pasa es que tú tienes que estar con los más fuertes. Y los demás que tienen ministerios débiles, ellos no son fuertes. Son raquíticos y van a desaparecer. Eso es lo que se enseña hoy día. Así que hay que tener mucho cuidado con este asunto de Mefiboset. Tenía todos los derechos. Inclusive fue bendecido por Dios. Así que hay que tener cuidado. Ok, veamos otro aspecto en esta palabra cortita. ¿Cómo puede actuar un hombre que ha sido humilde y que el éxito lo ha cambiado y ha cambiado toda su vida, a tal punto que su comportamiento es peligroso? Porque hay personas que cuando alcanzan éxito destruyen a su propia familia, destruyen a sus propios vecinos, destruyen a sus propios amigos y terminan destruyendo su propia vida, como la ve. Emocionalmente viven amargados, precisamente porque tienen mucho éxito, tienen muchas bendiciones y no las pueden compartir con cierto tipo de personas porque ellos dicen que no se lo merecen y que son personas que están por debajo de mi éxito espiritual y material. Entonces, encontramos que hay personas que escogen sus amigos. Yo me he encontrado, por ejemplo, en las redes sociales que hay personas que solamente tienen personas de ojos claros, personas blanquitas. Usted no ve ningún indígena allí amigo. Usted no ve ninguna persona que trapea en el negocio. Usted no ve allí una persona de tez morena. No, porque ellos consideran que el éxito consiste en lo que enseñan hoy día, que es brindar una imagen personal.
y una imagen de marca. Y hay personas que sienten que se sienten denigradas en un momento dado. Pero nosotros somos cristianos. Nosotros somos cubiertos por la sangre de Cristo. Es decir, nosotros tenemos otro brand. Tenemos otra marca. Debemos ser diferentes. Debemos ser sal de la tierra y debemos ser un testimonio para el mundo. Entonces la persona que ha alcanzado éxito se siente como un sabiondo y siente que todo lo sabe. Y lo peor es que cuando se encuentra con una persona que sí sabe, no es que reconoce y dice, oye, ese hombre sabe mucho, no, sino que sencillamente tiene algunos conocimientos, por ahí no tiene mucha cosa que mostrarnos. Además, esto no tiene el poder del Espíritu Santo, y lo que tiene es mucho conocimiento. Y entonces ellos se consideran que son muy sabiondos y que ellos sí saben. ¿Sabía usted que en una ocasión un hombre de Dios quiso menospreciarme? Y yo le hice 4 preguntas de la Biblia. Y en las 4 preguntas quedó avergonzado delante de sus líderes. No sabía absolutamente nada. Aparte de eso, no le gustan los institutos bíblicos. Y yo quiero decirle que así hay muchas personas caminando por allí. La Biblia dice que el hombre con conocimiento es de pujante vigor, es fuerte, es como un búfalo. Pero el hombre que no tiene conocimiento es débil, es orgulloso, es vanaglorioso y tiende a menospreciar a las personas que están a su alrededor, como fue el caso de Siba. Siba lo buscó y lo trajo. Pero llegó un momento en el cual David iba para una batalla. Y David le pregunta, ¿y qué ocurrió con Siba? Dijo, no, lo que pasa es que como él está paralítico, ¿para qué va a venir a la batalla? Y más bien te está haciendo una rebelión y quiere quedarse con todo tu reino porque dice que es un descendiente de Saúl. Pero eran puras mentiras. Qué terrible el espíritu de Siba. ¿Y sabe qué ocurrió? Cuando el rey David regresó y tuvo que conversar con Menfiboset, se encontró un hombre desaliñado. Se encontró un hombre afligido. Y Siba le había dicho que estaba planeando algo para destruir al rey David. Y David se encuentra todo lo contrario y descubrió que Siba le había vendido. Y Menfiboset le dijo, prácticamente he estado en aflicción desde que te fuiste y gracias a ti, oh rey, que ni tan siquiera mi propio abuelo pudo haber defendido a Israel. Gracias a ti, oh rey, tenemos misericordia. Y se encontró un hombre que había recibido el éxito, pero que mantenía su humildad. Entonces David le dijo, bueno, estas tierras que tú has recibido, compártelas con Siba. Y prácticamente le dijo que se quede él con todo. Porque era un hombre que no le gustaba la contención. Y era un hombre que había alcanzado el éxito, pero había aprendido a mantener su grado de humildad. Entonces encontramos que un hombre que ha alcanzado éxito está lleno de miedos. ¿Por qué razón? Porque en un pasado no tuvo éxito. En un pasado tuvo mucha pobreza, mucha ignorancia, mucho dolor. Y ahora que ha alcanzado éxito, entonces comienza a exigirle a todo el mundo. No quiere que nada le salga mal. Quiere que todas las cosas sean perfectas. Pero en realidad es porque tiene mucho temor de fracasar y de volver al pasado. Entonces ese temor lo puede llevar a destruir personas, a pisotear lo que sea. Y esto es lo que vemos en las compañías cuando un gerente quiere subir de posición. Tiene temor de volver a ser marinero. Tiene temor de volver a ser sacristán. Y entonces le pone piedra de tropiezo a sus compañeros de trabajo
y puede utilizar herramientas como la calumnia y situaciones de este tipo, y asume ser muy perfecto, pero en realidad está lleno de miedo. Entonces, encontramos que ese era el caso de Saúl. Saúl sabía sus raíces. Saúl sabía que ya estaba muy viejo para matar gigantes. Y Saúl tenía mucho temor de volver al pasado. Entonces Saúl es tipo de una persona que desconfía de Dios, porque cuando una persona tiene su confianza puesta en Dios, está clarito. No ofende a nadie. No destruye el ministerio de nadie. No pasa por encima de nadie. Porque está clarito en la posición a la cual Dios le ha llamado, no como Saúl, que era un hombre extremadamente miedoso. Ahora veamos otro caso. Tenemos el caso del primer poderoso sobre la tierra, un hombre llamado Nimrod. Dice la Biblia que era un hombre poderoso, físicamente, fuerte. Dice la Biblia que un vigoroso cazador. Así que cuando este hombre venía con un bisonte, o cuando este hombre venía con un ciervo, o con un alce sobre sus hombros, el pueblo clamaba: ahí viene Nimrod, poderoso cazador. Y la gente lo elogiaba. Eso se llama humanizar al hombre. Y hay humanismo religioso dentro de las iglesias. Entonces este hombre comenzó a sentirse pechón y comenzó a sentirse fuerte, porque le decían vigoroso cazador. Y alguien, o no sabemos si él mismo, fabricó una corona y fue el primer hombre que puso una corona sobre su cabeza. ¿Sabía usted eso? Y lo llamaron rey. Entonces, de un estado de humildad, ahora pasa a un estado de prepotencia. Ahora tengo una corona en la cabeza, miro alrededor y más nadie la tiene, y tampoco más nadie se la puede poner. Eso lo diferenciaba de la humanidad actual de aquella época. Y al sentirse poderoso, dice la palabra de Dios que apartó a todos los hombres delante de la presencia de Dios. O sea, se convirtió en un blasfemo. Y llegó a ser tan jactancioso que comenzó a desarrollar su propia sabiduría. Ya no estaba fundamentado en las leyes de Dios, sino que construyó un sigurat o una torre para leer las estrellas y para crear un centro astronómico. Y dice la palabra que Dios tuvo que destruir aquella torre de Babel en aquella época. O sea que un hombre, cuando se llena de orgullo, puede llegar muy lejos y puede ser muy peligroso para Jehová. Y para concluir, ¿cómo creen ustedes que Jesús manejó su éxito? Si de un grado de humildad Jesús pudo alcanzar un grado de éxito, y el éxito de Jesús fue arrollador. Se convirtió en una persona muy popular. Juan 10:30 dice la palabra de Dios, y aquí hay un aspecto teológico. En Juan 10:30 Jesús dijo: yo y el Padre uno solo somos. ¿Sabía usted qué significaba eso para el Sanedrín? En el Sanedrín nadie podía decir eso. En el Sanedrín judío, la palabra Sanedrín no está en la escritura, pero en el original griego es concilio. En el concilio griego, o Sanedrín, perdón, concilio judío, Sanedrín judío, nadie podía decir yo soy el Mesías. Nadie podía decir hoy la escritura se ha cumplido delante de vosotros. Entonces, al decirlo Jesús, si alguien decía esas cosas era digno de muerte. Así que eso logró una popularidad en toda Judea. Y esa era la comidilla del momento. Sabes que hay un rabino que ha dicho que él es el Mesías. Y no solamente eso, sino que hace milagros. Y cuando habla todo el mundo le obedece. Hay que saber quién es ese hombre. Entonces su popularidad fue creciendo. Cuando Jesús multiplicó los 2 peces y los 5 panes,
habían alrededor de 50,000 personas, incluyendo mujeres y hijos, y era una población suficiente para formar un ejército o una legión romana, como la legión romana. Sin embargo, Jesús no utilizó de su éxito para crear ejércitos, para crear ovación, para crear popularidad y todas estas cosas. Jesús no utilizó esto. Y sabe algo muy interesante, que la palabra de Dios dice que en una ocasión se le aparece un hombre con problemas de sordera y tampoco podía hablar. Y dice la palabra de Dios que Jesús escupió en su lengua y puso los dedos en sus oídos y los oídos fueron destapados y la lengua también, y el hombre dejó de ser mudo. Y Jesús dijo, no se lo digan a nadie, que nadie se entere de esto. Hoy día una persona abre una iglesia, hoy día una persona viaja a un lugar, hoy día una persona predica una palabra y prácticamente hasta dice, díganselo a todo el mundo para que todo el mundo sepan lo que yo hice delante de Dios. Porque hoy día yo quiero ponerme una corona así como Nimrod y yo quiero que me llamen un poderoso sobre la tierra. Qué situación más triste. Porque en este camino que llevo yo desde niño, he visto hombres de Dios que se han caído despapallados y no se han levantado más nunca en su vida. He visto hombres que los gusanos se lo han comido por querer decir, yo soy como Dios. Entonces, este es el peligro de alcanzar un éxito sin humildad. Es bueno tener éxito, pero siempre fundamentado en un grado de humildad. Así que yo deseo que esta palabra en esta ocasión veamos que hay consecuencias si el éxito no está revestido de humildad. Entonces, el problema existe que Jesús no le fue considerado su éxito por parte del Sanedrín, pero sin embargo, las poblaciones, las multitudes que recibían los milagros, la sanidad para sus enfermedades, reconocían que sí era un hombre exitoso, aunque fue rechazado por sus líderes judíos. Entonces, esto indica que Jesús estaba muy claro que su ministerio estaba fundamentado en una base de sufrimiento. Y para concluir, los apóstoles bíblicos, los padres de la iglesia, los reformadores, fueron personas que vivieron en una forma austera, con pocas comodidades y con una vida llena de sacrificio. No es malo tener comodidades, a mí me gusta tener comodidades, a usted le gusta tener sus comodidades. Usted ahora está en su hermosa sala, en su escritorio, con una laptop, con un buen smart, viendo las redes sociales. No es malo tener comodidad. El problema es tener comodidad y no tener el grado de humildad. En eso consiste. Y sin embargo, Dios lo deja a la discreción de cada cual. Y hay hombres de Dios que pueden alcanzar más éxito en todos los aspectos. Pueden alcanzar muchas cosas más. Y sin embargo, se han mantenido austeros. Se han mantenido en una vida equilibrada. Y han aprendido el principio del sacrificio. Entonces yo deseo que con esta palabra tú entiendas que es importante tener éxito, sí, pero siempre fundamentado en un grado de humildad. Y este hombre llamado Mefiboset volvió nuevamente a tener las bendiciones y la misericordia del rey David, porque no fue un hombre orgulloso, ni delante de David, ni delante de los hombres, ni delante de Dios. Así que espero que haya disfrutado esta palabra y que haya sido de mucha bendición para su vida.
Dios les bendiga rica y poderosamente.